Amén. Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga más. Gloria al Señor. Disculpe que estamos así, es que estamos un poco afectados de la garganta, gloria al Señor. Pero estamos aquí, gracias mis amados, gracias. Estamos aquí alabando y glorificando al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Qué poquito. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Así que estamos muy gozosos de estar en la presencia del Señor, contentos de un día más que Dios nos da de vida para disfrutarlo. Gloria al Señor, y saludamos a toda la audiencia que nos sintoniza por radio. Gloria al Señor, estamos muy contentos de que usted haya sacado su valioso tiempo, gloria al Señor, para estar aquí con nosotros en esta gloriosa noche. Yo le invito a los que están aquí y también a los que nos están escuchando por radio, quédese sintonizado, que esta palabra le va a cambiar hasta el color del pelo. Amén. Gloria al Señor. Estamos contentos de estar con ustedes. Saludamos a nombre de mi... Escucha bien, les quiero saludar a nombre de mi esposa. Yo estoy felizmente casado. Hay gente que está casada. Yo estoy felizmente casado, que es muy distinto. Otro día le explico eso. Reciban el saludo de mi amada esposa, hermana Ramonita Castillo. Ella hubiera querido, hermano. Ella casi estaba hasta luchando conmigo porque quería llegar. Pero yo estaba en las Islas Vírgenes en una cruzada. Estuvimos en diferentes lugares. Y allá, ¿verdad? Pues estuvimos quebrantados de salud. Regresamos. Mi niña también. Tenemos una niña de 1 año y 8 meses. Su nombre es Adonai. Adonai también está quebrantadita de salud. Y como el día, ¿verdad? Pues he estado un poco, ¿verdad? Pues malito. Usted sabe cómo somos nosotros los padres. Y yo le supliqué a mi esposa, por favor, ¿verdad? Pues quédate con la niña para que en lo que se mejore y eso. Así que, pero yo hubiera querido estar con nosotros en esta noche. Así que le enviamos, ¿verdad? Pues saludos a nombre de nuestra amada familia. Gloria al Señor. Estoy contento de estar aquí. Dios bendiga a los viejos. Bueno, yo me considero un hijo de ustedes también. Pues, si la hija dijo viejo, ¿por qué el hijo no puede decir viejo? Gloria al Señor. Dios bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga a los pastores. Es con mucho respeto y con mucho cariño. Ellos saben que es con cariño. Les saludamos. Amado, yo le invito a que usted busque su Biblia. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Samuel. Gloria al Señor. Primera de Samuel. Gloria a Jesús. Estaremos hablando, tomaremos el capítulo 17. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El capítulo 17. El Señor me había dado 2 mensajes distintos acerca de David y en el día que fue a pelear. Un mensaje lo elaboré un mensaje predicamos acerca del proceso que pasó la piedra que David tiró. El proceso que atravesó esa piedra fue uno de los mensajes que predicamos. Otro de los mensajes que predicamos fue acerca, ¿verdad?, de la guerra, que en una ocasión antes de irnos de viaje misionero yo prediqué aquí acerca de la guerra que David tuvo ese día. Pero en estos días estaba meditando en el Señor y Dios nos dio una palabra usando también este mismo acontecimiento, pero totalmente enfocado hacia otra área. Vamos a hablar en esta noche algo muy interesante que el papá de David le pidió. Vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 17, gloria al Señor. La Biblia es tan enriquecedora que, como le dije, de un acontecimiento ya yo vi por el tercer mensaje, cada uno totalmente distinto, pero del mismo acontecimiento. La Biblia es un manantial de vida. Como yo digo, por más que usted piense que se sabe algo de memoria, nunca subestime la capacidad que tiene la Biblia, porque siempre hay algo nuevo de Dios para sorprendernos. Amén. Así que estamos contentos. Como día acabamos de regresar de las Islas Vírgenes y aunque estábamos un poco quebrantados de salud, hoy por la mañana me tocó predicar y yo dije, wow, Señor, ayúdame a tener garganta para por la noche, porque tenemos que ya recuperarnos, ya que el miércoles partimos, le pedimos la oración, partimos para la región del Pacífico. Vamos a estar predicando en la convención de nuestro concilio allá en el Pacífico, donde van a instalar el nuevo comité ejecutivo y le pidieron a este jíbaro que fuera el predicador. Gloria al Señor. Esas cosas que el Señor hace. Amén, gloria al Señor. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 17. En lo que usted busca esto, oiga bien, queremos invitarles. Yo quiero que usted separe la fecha desde ahora. El último fin de semana de octubre, 29, 30 y 31 de octubre. Le estoy avisando aproximadamente con 9 meses y medio de anticipación.
Por favor, separe la fecha. Vamos a estar celebrando nuestro próximo congreso de capacitación. Nosotros en los Estados Unidos celebramos un congreso de capacitación y adiestramiento. Este año va a ser en la Florida, va a ser en Lakeland, allá en la Florida. Es una de nuestras iglesias allá en Lakeland. Le invitamos en el mes de octubre, con el favor de Dios. Estará con nosotros Robertito Lugo, Rafael Torres Sacur. Tendremos diferentes recursos, diferentes predicadores. El tema de este año es con dolores de parto. Es el tema de este año. Si usted nunca ha visto un hombre con contracciones, allí va a haber muchos. ¿Está bien? Yo le aseguro que si usted llega allí, usted va a salir con una criatura. Si usted no tiene fuerza para pujar, te vamos a hacer cesárea, pero de que pare, pare. Amén. Así que le invitamos para nuestro próximo congreso de capacitación y adiestramiento con dolores de parto, Congreso 2010. Vamos a utilizar todo el proceso que atraviesa una mujer desde que se embaraza hasta que da luz. Es el proceso que usted atraviesa en su relación y en su llamado con Dios. Rápido, por encima. Una mujer no puede dar a luz un hijo sin que primero haya tenido intimidad con su pareja. Sí o sí, a menos que seas María, la Virgen. ¿Qué significa? Que así mismo nosotros, usted no puede dar a luz los propósitos de Dios si usted no hace contacto con Él. Bueno, interesantísimo. Le vamos a hablar lo que son los dolores de parto, lo que son las contracciones, lo que son cuando los niños se van formando en el vientre de la mamá. Cómo el pulmón sabe que es pulmón y no coge guille de riñón. O sea, cómo cada órgano ocupa su lugar y no quiere usurpar el del otro. Es bien interesante eso. Si tú eres pulmón, no te guilles de riñón porque no te pega. Eso lo hablamos allá, ¿está bien? Así que con dolores de parto, Congreso 2010. Así que ya usted sabe, le avisamos eso, gloria al Señor. Bueno, según Primera de Samuel capítulo 17, versículos 17 y 18. ¿Lo tenemos, amados? ¿Lo tenemos, amados? Como le dije, mis amados, ya que hemos estado un poquito quebrantados, ¿verdad? Y la garganta pues apenas, ¿verdad? Pues podemos hablar. Tuve días que no podía hablar y eso a mí nunca me pasa. Yo he sabido en un día, en un domingo, predicar en 4 actividades el mismo día. O sea, yo no me quedo ronco, pero debido a esas cosas, ¿verdad? Pues se me afectó la garganta. Así que si mientras estoy predicando en un momento dado se me baja la voz o me sale un gallito, usted le echa purín y lo deja crecer. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Así que me tiene paciencia esta noche. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 17 y 18. ¿Lo tenemos, mis amados? Demos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice. Y la iglesia dice. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Verso 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Repito, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. En esta noche vamos a predicar bajo el tema reproduciendo el deseo del Padre. Repito, reproduciendo el deseo del Padre. Incline su rostro, por favor. Señor, te doy gracias. Padre, no te pido que me quites, sino que tú me uses para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, yo me dispongo a hablar tu palabra, Señor. Gracias por permitirme llegar a este lugar. Qué bueno, Señor, que tu poder es por encima de mi quebranto, de mi salud, y que tú haces lo que deseas hacer, Señor, para tu gloria. Yo te pido que en esta noche tú salves, restaure, que tu palabra llegue, que a la distancia tú penetres. Señor amado, en el nombre de Jesús te pido que tú obres y que te manifiestes. Ayúdanos, te daremos gloria y honra, Señor. Ayúdanos a reproducir el deseo de nuestro Padre, que eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se puede sentar en esta noche. Se atreve a decir al que le queda cerca: reproduce el deseo de tu Padre. Se atreve, mírese que no se le va a estrujar la camisa. Dígale al que esté atrás: reproduce el deseo de tu Padre. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra? Por lo menos le voy a predicar a 6. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra?
Bueno, pues en su marca listos y fuera. David ese día tuvo una gran victoria. Por favor, todos digan conmigo, gran victoria. Pero yo quiero que usted preste atención y me siga en la secuencia. David tuvo una gran victoria, pero para tener una gran victoria, él tuvo que pelear. Pero para pelear, él tuvo que haber llegado allí. Pero él llegó allí porque fue su papá quien lo envió. Lo que significa que su victoria comenzó en su obediencia. Repito, él tuvo gran victoria, pero para tener victoria tuvo que pelear. Pero él no podía pelear si no estaba allí. Pero él llegó allí porque el papá le había dado la orden que fuera a la guerra. Lo que significa que su victoria comenzó en la obediencia. ¿Hasta aquí cuántos entendieron? Es importante que nosotros entendamos lo importante de la obediencia. Tu obediencia es como un ladrillo. Te explico. Cuando Dios te dice que tú hagas algo y tú lo haces, tú estás colocando un ladrillo. A lo mejor usted me dirá, hermano Eliezer, pero yo no hago nada con un ladrillo. Sí, pero ladrillo a ladrillo se construye una muralla. ¿Está entendiendo? Cada vez que nosotros obedecemos a Dios, no solamente tenemos victoria, sino como mi obediencia es como cada vez que yo obedezco a Dios, es poner un ladrillo. Ladrillo a ladrillo yo construyo una muralla. Déjeme explicarle lo interesante de construir una muralla. Los antiguos, una ciudad que no tenía murallas es una ciudad que prácticamente decía que no tenía nada de valor. Cuando las ciudades poseían algo de valor, lo primero que intentaban hacer es levantar una muralla. ¿Por qué levantó la muralla? Porque al levantar la muralla no estamos cuidando de nuestros adversarios y va a ser más difícil para ellos entrar a la ciudad y llevarse el botín. Lo que significa que mi muralla habla del valor que tenemos dentro de la ciudad. Cuando usted no obedece a Dios, usted no está levantando su propia muralla. Y el que no levanta su propia muralla es porque no valoriza lo que Dios puso dentro de su ciudad. ¿Cuántos entendieron hasta aquí? David comenzó con la obediencia. Todos digan conmigo, por favor, la obediencia. Oiga, yo quiero que usted me escuche atentamente. David no fue a la guerra como guerrero. David no es como la gente piensa. Oiga bien, David no fue a la guerra como guerrero. Él fue a la guerra como mesero. ¿Entendió la diferencia? El papá le dijo, tú vas a coger estos granos tostados, se los vas a llevar a tus hermanos, vas a coger estos quesos, se los vas a llevar al jefe de mí. Lo que significa que David no fue con guerra, David no fue con pistola ni con arma, David fue con la loncherita, papas agrandadas y refresco Biggie, para que me pueda entender. Lo que significa que él no va a la guerra como guerrero, él va a la guerra como mesero. Mire qué interesante. David comenzó como mesero en ese día, y en el mismo día termina siendo el guerrero más aclamado en Israel. Tanto así que cuando las mujeres de Israel salieron gritando, dijeron: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Se convirtió en el guerrero más aclamado, pero todo comenzó sirviendo. Yo quiero explicarle, cuando estamos hablando acerca de reproducir el deseo del Padre, yo quiero que usted entienda que Dios le puede prometer algo hoy, pero no necesariamente se tiene que cumplir mañana. De la promesa al cumplimiento hay un intervalo que se llama el proceso. Lo que significa entonces que mi proceso es la capacitación que Dios me va a dar para que cuando la promesa se cumpla yo pueda estar con todas las herramientas necesarias. Él comenzó como mesero y terminó siendo el guerrero más aclamado. Qué interesante. Cuando su padre, cuando Dios, cuando en la iglesia le deleguen una responsabilidad o una asignación, no diga: ay, yo no voy a hacer eso. Mira, ni que hacerle almuerzo a los hermanos que están pintando en el templo. Cuando Dios me llama para algo más grande, ten mucho cuidado, porque si en lo poco tú no sabes ser fiel, probando. ¿Me entiende? ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que entender que Dios nos va a llevar por un proceso. Lo que el papá de David le estaba pidiendo es lo mismo que Dios nos está pidiendo, pero yo quiero que vayamos paso a paso. Diga conmigo: paso a paso. Más fácil, de nuevo, paso a paso. Número 1, óigame bien. Él fue como mesero, lo que significa que él estaba demostrando su capacidad de servir.
fue como mesero, demostró la capacidad de servir, pero terminó luchando, porque su capacidad de servir descubrió en él su habilidad de luchar. Nadie hubiera, el pueblo, David no hubiera sido famoso ese día, la gente no hubiera conocido su habilidad de luchar, porque David luchaba con osos y con leones, pero ¿quién lo veía? Si estaba en el monte metido. ¿Está entendiendo? Ese día que estaba todo el mundo allí, su habilidad fue descubierta porque él primero comenzó sirviendo, lo que significa que tu capacidad de servir descubrirá tu habilidad de luchar. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Cuando el papá va donde David y le dice, yo quiero que tú vayas a la guerra, oiga que es lo interesante, oiga esto, él le dice, yo quiero que tú lleves esta comida a tus hermanos y quiero que lleves esta comida al jefe de 1000. Cuando el papá lo estaba mandando, ve a la guerra y llévale esta comida a tus hermanos, el papá le estaba transmitiendo una enseñanza a David. Yo quiero que tú te preocupes por tus hermanos, número 1. Número 2, David, yo quiero que tú le lleves estos quesos al jefe de 1000. Número 1, yo quiero que tú aprendas a preocuparte por tus hermanos. Y número 2, yo quiero que tú aprendas a valorar el esfuerzo de tu líder. Hello. Cuando el papá comienza a exigirle y a pedirle cosas a David, no era que no tenía nada que hacer, pero date una vuelta por la guerra a ver qué encuentras. No. Era, no solamente era un mandato, sino que era una enseñanza. Cuando David comenzó a llegar a la guerra, David lo que estaba haciendo era reproduciendo el deseo de su padre. Papi quiere que yo le lleve comida a mis hermanos porque él desea que yo me preocupe por él. Papi quiere que yo le lleve comida al jefe de 1000 porque él quiere que yo valorice el esfuerzo del líder. El papá de David le comenzó a pedir cosas a David que, si usted comienza a analizarlas, se va a dar cuenta que cuando David llegara a la guerra tenía que reproducir el deseo de su padre. Pero no solamente era reproducir el deseo de su padre, sino que él tenía que comportarse conforme a los valores que el papá le estaba transmitiendo. ¿Cuántos están entendiendo eso ahí? Entonces, ¿por qué le quiero decir esto, hermano? Porque si algo desea Dios, es que nosotros reproduzcamos su deseo. ¿Qué desea Dios? Una de las cosas que Dios desea es que nosotros nos preocupemos por nuestros hermanos. Otra de las cosas que Dios desea es que nosotros valoricemos los esfuerzos de nuestros líderes. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando usted comienza a darse cuenta en lo que el padre le comienza a pedir a David, usted se va a fijar que en el mandato habían unos valores. Hay algo muy interesante. Pregúnteme qué es lo interesante. El papá le dice, tú vas a ir donde tus hermanos y tú vas a chequear si están bien. Aquí es lo que me impacta. No solamente vas a chequear si está bien. ¿Sabe lo que le dice el papá? El papá le va a decir, tú vas a traer prendas de ellos. ¿Alguien tiene una cadena aquí? Una cadena, ¿alguien tiene, no? Cadena, ¿no? No tiene cadena. Un reloj, ¿alguien tiene? Un reloj. Mientras más caro, mejor, por si Dios lo toca. Gracias, varón. Un hombre que se atreve a desprenderse. ¿Cómo cuánto tengo aquí para saber si oro o no oro? Oiga bien, ya que tú me la diste, ¿por qué el papá le dice, tráeme prendas de ellos? Porque el papá estaba preocupado, pero le quería transmitir la preocupación a David. Pero cómo el papá se iba a dar, cómo el papá se iba a asegurar de que David verdaderamente había visto a sus hermanos. Porque el papá conoce lo que posee su hijo. ¿Hasta aquí me entiende? Les explico. ¿Cuántos son padres aquí que tienen niños chiquitos? Ok. Si usted se sale de aquí y se da cuenta que a su hija se le queda la chancleta, y en el templo hay como 4 pares de chancleta ahí en el suelo, usted entra y de distancia, ¿usted sabe reconocer o no sabe reconocer la chancleta de su hija? ¿Verdad que sí? Porque usted valoriza y usted reconoce las cosas que posee su hijo, ¿sí o sí? Lo que significa, préstame la hora, lo que significa que cuando el papá le dijo, tráeme prendas de ellos, el papá le estaba diciendo, no solamente quiero que te preocupes,
yo quiero que tú hagas contacto con ellos. Porque como David podía traerle prendas al papá de sus hermanos si David no hacía contacto con ellos. Lo que significa que el papá le estaba diciendo: David, yo quiero que tú entiendas cuál es mi sentir. Yo estoy preocupado por tus hermanos y yo quiero que tú te preocupes por ellos. Ellos tienen hambre y yo deseo alimentarlos. A ti te voy a mandar la comida. El jefe de 1000, hay que reconocer su esfuerzo. A ti te doy la comida. No solamente estoy preocupado por mis hijos, que son tus hermanos, sino que yo quiero saber cómo ellos están. Y necesito que tú me traigas evidencia. El padre no se iba a conformar con que David le dijera: papi, yo los vi a las 3 de la tarde, estaban tomándose una tacita de café yaucono, porque verdad no había guerra, tenían miedo. No, él no se iba a conformar, el padre no se iba a conformar con las palabras. El padre necesitaba evidencia. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Pero ¿cómo tú dices, cómo tú le explicas a Dios que amas a tu hermano si tú no sabes hacer contacto con tu hermano? ¿Sabes lo que Dios quiere? Que de ahora en adelante, cuando tú vayas a su presencia, le vas a decir: Señor, no vengo solo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Señor, no vengo solo, te vengo a presentar a Alexis. Y tú amas a Alexis. Sí, Señor, ¿sabes por qué yo lo amo? Mira, yo tengo la cadena de él, yo he hecho contacto con él. Lo que significa que Dios no desea solamente que tú digas que amas a tu hermano de palabra. Dios quiere que tú le demuestres evidencias. ¿Ustedes están entendiendo eso? Porque nosotros tenemos que aprender a reproducir el deseo del Padre. Y uno de los deseos que tiene Dios es que nosotros nos cuidemos, nos cuidemos y que uno velemos por los otros. Y que si tú estás en guerra, yo voy a verificar cómo tú estás. Quiero saber si te has hecho daño. No solamente yo me preocupo por ti, sino que mi Padre Celestial también está preocupado. Yo necesito que tú me des algo, porque yo voy a ir a la presencia de Dios no solamente con palabras. Yo voy a la presencia de Dios con evidencia de que hice contacto contigo, de que me estoy preocupando por ti. Y cuando voy delante de la presencia de Dios, le digo: Señor, mira, yo estuve hablando con él, yo también estoy preocupado, porque si algo desea Dios es que tú sientas como él. ¿Me entendió eso? Dios no se conforma con palabras, Dios quiere evidencias. Isaí no se iba a conformar con que David le dijera: yo me preocupé por ellos. No, Isaí quería: tráeme prendas, porque yo quiero saber si en realidad tú te preocupaste. ¿Y cómo yo sé si tú te preocupaste? Si tú hiciste contacto con él. Y si hiciste contacto con él, tráeme evidencia. ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿Cuántos aman a sus hermanos? Pero ¿verdad que nosotros no hacemos contacto con todo el mundo? No, seamos sinceros. ¿Verdad que a veces se acaba el culto y uy, la novela la tengo grabando, tengo que irme para allá? O la película, o la serie. O la serie, o el Señor. O la serie. No. Entonces, ¿qué Dios desea? Dios desea no solamente que nos quedemos en palabras, sino que Dios desea que nosotros mostremos evidencia. Dios no se conforma con las cosas que tú le dices. Dios quiere demostración. ¿Entendió eso? Ok, le explico esto. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto tú podrás comer. ¿Sí? ¿Sí? Mire para acá. De todo árbol del huerto tú podrás comer, menos este. Este árbol tú no puedes comer. ¿Usted no cree que era más fácil que Dios quitara el bendito palo y le dijera a Adán: cómete todo lo que quieras? No, piense. Dios le dijo: tú puedes comerle todo, pero wait, distancia y categoría. De esto tú no puedes comer. ¿Verdad que sí? ¿Usted no cree que era más fácil que Dios dijera: Adán, permisito, hártate todo lo que quieras? ¿Por qué Dios, si ese árbol era prohibido, por qué Dios no se lo quitó? Porque Dios no se conforma con lo que tú le dices.
Él quiere que tú se lo demuestres. Y para tú poder ser fiel, se te tiene que presentar la oportunidad de ser infiel. ¿No entendió eso? ¿No entendió eso? ¿Entendió eso? Para tú poder ser fiel, se te tiene que presentar la oportunidad de ser infiel. Tú tienes la oportunidad de no hablar con tus hermanos. Tienes la oportunidad de mirarlo por encima del hombro. Tienes la oportunidad de menospreciarlo. Pero también tienes la capacidad de demostrar que en ti está el corazón de Dios, que en ti está el amor de Dios. A veces tenemos diferencia con algunos de los hermanos. Yo tengo el poder de hacerme enemigo tuyo, y también tengo el poder de echar a un lado la diferencia y hacer que fluya lo que Dios desea. Yo tengo que aprender a reproducir el deseo de Dios. Yo te voy a tratar como Dios te trataría. ¿Cuántos entendieron eso? 787-762-5467 y 598-0535. Escúcheme bien. Nosotros tenemos, todos presten atención acá, te la devuelvo ya mismo. Nosotros tenemos que aprender a reproducir el deseo del Padre. Isaí le ordenó algo a David, y lo que David iba a hacer era simplemente reproducir las preocupaciones del papá. David, yo estoy preocupado por tus hermanos, yo quiero que tú te preocupes por ellos. David, ellos tienen hambre, yo quiero que tú le lleves comida. ¿Qué estaba haciendo Isaí? Reproduciendo su deseo en David. ¿Cuántos entendieron eso? Esto es rápido, porque yo sé que estamos en vivo y no tenemos mucho tiempo por la radio. Si algo desea Dios, es una iglesia que reproduzca su deseo. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Lamentablemente, a veces con cómo vivimos y lo que hacemos, reflejamos el deseo del enemigo. Le hago una pregunta. Cuando usted tiene una situación con su hermano y usted no quiere hablar con su hermano ni perdonar a su hermano, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está reflejando el deseo del diablo. Le explico por qué. ¿Quién es el que quiere que la iglesia se divida? ¿Quién es el que quiere que la obra de Dios en este lugar no prospere? ¿Quién es el que quiere que aquí haya un ambiente de conflicto? El enemigo. Cada vez que tú no arreglas cuenta con tus hermanos, y cada vez que tú peleas con ellos y no buscas la manera de arreglar el conflicto, sino que tú lo ves, acaba el culto, te vas corriendo, no quieres hacer nada, pasan los días, pasan las semanas y siguen pasando los meses, y tú lo que haces es que mira a tu hermano por encima del hombro y tú no quieres arreglar tu relación con él. Sencillamente tú estás reproduciendo lo que el enemigo desearía, porque si algo él desearía es que yo no me lleve contigo, es que donde tú me ves los pies me quieras ver la cabeza. Pero si yo aprendo a entender que una cosa es la situación que yo pasé contigo y otra cosa es lo que yo deseo reproducir de Dios, yo entiendo entonces que yo no le puedo dar lugar al enemigo. Y aunque me sienta molesto con lo que tú me hiciste, en este lugar no hay cabida para que Satanás tome ventaja, sino que nosotros somos una iglesia que reproducimos el deseo de nuestro Padre. Si te tengo que pedir perdón, te voy a pedir perdón, porque mi Padre es perdonador. Si tengo que tener misericordia contigo, tendré misericordia, porque mi Padre es misericordioso. Yo voy a vivir para reflejar el deseo de mi Dios. ¿Cuántos entienden eso? Mire, yo quiero explicarle algo rápido para que nosotros entendamos que a veces nosotros, sin darnos cuenta, cometemos el error y reproducimos el deseo de nuestro enemigo. Yo quiero, ahí mismito, rápido. Yo quiero que usted vaya a 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. Alguien me va a buscar el versículo 8 y alguien me va a buscar el versículo 33, corriendo, que no es vigilia. 1 Samuel 17, alguien me busca el versículo 8 y alguien me busca el versículo 33. En lo que usted busque el 8 y el 33, le decimos a las personas que lo están sintonizando: 787-762-5467, 598-0535, reproduciendo el deseo de nuestro Padre. 1 Samuel 17, 8, ¿quién lo tiene? Amén, nuestro hermano Shackman. ¿Quién tiene el versículo 33? Amén, nuestra hermana. Póngase de pie, varón. Póngase de pie, hermana. Le voy a explicar que a veces nosotros reproducimos el deseo de nuestro enemigo y no nos damos cuenta. Presta atención. 1 Samuel 17, 8. Esto es Goliat hablando. ¿Quién está hablando? Oiga. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: para que os habéis puesto en orden de batalla. Deténgase, Chapman. Goliat está diciendo acá:
Goliat le dice al pueblo: ¿para qué ustedes se están poniendo en orden de batalla? Se lo traduzco en arroz y habichuela. Goliat está diciendo: ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Entendió? Cuando Goliat dijo: ¿para qué ustedes se están poniendo en orden de batalla? Lo que les quiero decir es: ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Hasta aquí entendió? Eso es Goliat. Ahora vamos a ver lo que dijo el rey Saúl a David en el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Deténgase. Cuando David va a la presencia del rey porque quiere pelear con Goliat, ¿sabe lo que Saúl le dijo? Saúl le dijo: tú no podrás. ¿Sabe lo que Saúl le estaba queriendo decirle en arroz y habichuela? Tú estás perdiendo el tiempo. Tú no puedes. Pero si analiza, Goliat le quería transmitir al pueblo: ustedes están perdiendo el tiempo. ¿Para qué se van a poner en orden de batalla? Le estaba transmitiendo: ustedes están perdiendo el tiempo. Cuando David llega donde el rey Saúl porque quería pelear, Saúl lo que le dice es: tú no podrás. En otras palabras, le estaba diciendo: tú estás perdiendo el tiempo. ¿Sabe lo que Saúl estaba haciendo sin darse de cuenta? Estaba reproduciendo el deseo de Goliat, que los israelitas pensaran que estaban perdiendo el tiempo. Un rey a favor de sus enemigos. ¿Entendió eso? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces con las cosas que decimos estamos reproduciendo el deseo de nuestro enemigo. Cada vez que usted le dice a su esposa: quiero que sepas que estoy pensando divorciarme de ti. ¿Quién es el que quiere que usted se divorcie? ¿Quién es el que quiere que usted se divorcie? Usted diciendo: nos vamos a divorciar, y el diablo en una esquina bailando chijá y haciéndote confeti con muchas cosas. Cada vez que usted habla mal, cada vez que usted lastima a alguien, cada vez que usted hiere a alguien, usted está reproduciendo el deseo de su enemigo. Por eso yo quiero crear conciencia en usted y que tenga mucho cuidado cómo tratamos a nuestra gente. Yo no te voy a tratar como el diablo te trataría. Yo te voy a tratar con el respeto y la dignidad que Dios te trata. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden alabarle? Es bien importante que nosotros entendamos, nuestros amados, que nosotros debemos de aprender a reflejar el deseo de nuestro Dios. ¿Entendió? Porque a veces nosotros podemos decir que somos cristianos, pero una cosa es lo que diga mi boca y otra cosa es lo que diga mi vida. ¿Me entendió? Y mis palabras, mi comportamiento, el trato que tengo contigo, todo mi ser, todo lo que yo hago, debe reflejar al Dios que yo le sirvo. ¿Me entendió? De hecho, se supone que tu vida refleja el corazón de tu Dios. Usted recuerda que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Lo ha leído? ¿Nunca ha cogido escuela dominical? ¿Cuántos han escuchado eso? David era conforme al corazón de Dios. Diga conmigo: David era conforme al corazón de su Dios. De su Dios. De su Dios. De su, hermano, el ronco soy yo. De su Dios. Presta atención. ¿Cuántos desean reflejar el corazón de Dios? Pero el detalle está que para tú poder reflejar el corazón de Dios te tienen que pasar adversidades y momentos difíciles. Le explico. Usted sabe lo que estaba interpretando la hermana. Usted sabe que el rey David le dijo a Siba: mándame a buscar a este hombre Mefibosé. ¿Verdad que sí? Cuando lo llamó, ¿qué hizo David? Le dijo: tú siempre comerás en mi mesa. ¿Verdad que sí? Eso es interesante. Pero más interesante es si tú estudiaste el trasfondo de David. Oiga esto. Y es que David parece que lo amaban tanto que ni para comer lo llamaban en la casa. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque cuando estaban desfilando los hijos de Isaí y Samuel estaba buscando quién iba a ser el próximo rey,
Cuando pasaron todos, aparentemente, pues, y ya, no hay más ninguno, porque ninguno de estos es, y no queda más nadie. Ah, es que nosotros somos tan olvidadizos. Se nos olvidó que teníamos otro hermano. ¿Sí? ¿Y dónde está? Allá, pues, pastoreando. ¿Y sabes qué dijo Samuel? Samuel dijo: no nos sentaremos a la mesa, o sea, a comer, hasta que no lo traigan. Lo que significa que se iban a sentar a comer y a David no le iban a invitar. A David lo amaban tanto que ni para comer lo llamaban. Lo que significa que David sabía lo que era sentirse menospreciado, y David sabía lo que es que en la mesa haya banquete y a mí no me inviten. Cuando David vio a Mefiboset, David se estaba viendo a él mismo, y David dijo: yo voy a hacer con este hombre lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo. David no le dijo: hoy tú vas a comer en la mesa. David dijo: siempre. En otras palabras, Mefiboset ha sido menospreciado, ha sido marginado. Pero yo sé lo que es que te marginen, y yo sé lo que es sentirse menospreciado. Yo voy a hacer contigo de las misericordias de Dios. Pero para David poder tratar así a Mefiboset, David tuvo que haberse sentido menospreciado, marginado, y él sabe lo que se siente estar a la mesa y tú no ser invitado. Lo que significa que cuando Dios permitió que David pasara por ese proceso difícil, era que ese proceso difícil lo estaba capacitando, porque para David poder hacer misericordia de Dios, David tenía que experimentar lo que se sentía ser menospreciado. Cuando David ve a Mefiboset, yo te estoy viendo a ti, pero es como si me viera a mí mismo. Voy a hacer contigo lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo. Pero ¿por qué yo te trato de esa forma? Porque yo he estado en tus zapatos. Lo que significa que David pudo reflejar el corazón de Dios a Mefiboset gracias a que él pasó momentos difíciles. Los momentos difíciles que tú atraviesas, ¿a cuántos aquí en algún momento dado lo han hecho sentir mal? Y los demás, o sea, ¿a cuántos aquí en algún momento lo han lastimado? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Ha danzado en una patita? ¿Verdad que se siente mal? ¿Que te menosprecien? ¿Verdad que se siente mal que te lastimen? ¿Verdad que sí? Pues ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea que tú trates a la gente como te gustaría que te trataran. Cuando Dios permite que alguien te maltrate, es para que tú saborees la amargura que se siente el maltrato, pero para que tú no maltrates hacia adelante. Lo que significa que mi maltrato me hizo aprender a que yo no debo maltratar, porque yo sé lo que se siente el maltrato. Y como yo sé lo que se siente el maltrato, yo voy a tratarte de una forma totalmente opuesta. Ahí es cuando yo comienzo a reflejar el deseo de mi Padre. Pero para yo poder reflejar el deseo de mi Padre, Él me permitió pasar momentos difíciles, para que cuando yo vaya a tratar o interactuar con la humanidad, yo los trate a ellos como me hubiera gustado que me tratarían a mí. Si usted trata a la gente como le gustaría que lo trataran a usted, le va a ser más fácil reflejar el deseo de su Padre. ¿Cuántos entendieron eso? Yo pensé que usted se iba a caer para atrás cuando yo le dijera eso, pero con un aplauso me conformo. Con un aplauso me conformo. Gracias, gracias, gracias. Oiga bien, ¿qué le quiero decir? Nosotros tenemos en nuestras adversidades, tenemos que aprender a sacarle ventaja a ellos. Yo aprendí algo, hermano. A mí en diferentes lugares yo he tenido experiencias que me han tratado mal. Y sabe que yo he dicho, digo, wow, esto duele. Esto duele. Y sabe lo que yo he dicho, mientras yo tenga vida, yo trataré que ningún ser humano pase por la experiencia que yo pasé. Eso me lleva a reproducir el deseo de Dios, el bienestar para toda la humanidad.
Pero ¿cómo yo llego a ese nivel de comprensión? Porque ya yo fui lastimado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu crisis es una de las herramientas que Dios está utilizando para reproducir su carácter en ti. ¿Te entendieron eso? Tu crisis es una de las herramientas que Dios utiliza para reproducir el carácter de Dios en ti. ¿Cuántos entendieron eso? Le explico fácil. Cuando David estaba pastoreando las ovejas y venía un león o un oso, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía David? ¿Qué hacía David? Se le echaba encima, ¿verdad que sí? Venía un oso. Ay, papá, ya tú quieres la paliza de hoy, espérate. Venía un león. Ay, negro, tú no te cansas de coger pela de mí. Y ahora la pregunta es esta: ¿por qué Dios permitía que el león se metiera una oveja en la boca? ¿Por qué Dios permitía que el oso se tragara una oveja? ¿Por qué Dios permitía que David pasara por esos momentos difíciles? Hay algo bien interesante. David daba la vida por sus ovejas, pero para aprender a dar la vida por sus ovejas, Dios tenía que permitir que un oso atacara a las ovejas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si David daba la vida por las ovejas, el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Lo que significa que Dios permitía que el oso y el león se metieran las ovejas en la boca para que David peleara con el oso y el león. Pero mientras David peleaba con el oso y el león, en realidad estaba reflejando el carácter de quien iba a ser el mejor pastor, que era Jesucristo. Porque David daba su vida por las ovejas, y Jesús, dice la Biblia, que también da la vida por sus ovejas. Lo que significa que mi conflicto lo que hace es que desarrolla el carácter de Jesús en mí. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? 787-762-5467, 787-598-0535, reflejando el deseo de nuestro Padre. Nosotros tenemos que entender que si algo desea Dios, es que nosotros deseemos lo que dice la Biblia: no estar tranquilos hasta que despertemos conforme a su semejanza. ¿Entendió eso? ¿Qué significa, hermano? Que si algo es importante dentro de nosotros, el pueblo de Dios, es saber reflejar el deseo de nuestro Padre. Cuando uno aprende a reflejar el deseo de su Padre, la vida es muy diferente. No olvide, usted debe tratar a la gente como le gustaría que lo trataran a usted. Lo que a usted lo lastima, no lo haga hacia adelante. Al contrario, use su dolor y tórnelo en bendición. No te voy a lastimar porque yo sé lo que se siente que lastimen a uno. Lo que significa que mi dolor me llevó a tratarte como Dios desea que te trate. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántos entendieron eso? 787-762-5467 y 598-0535. Hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. Me avisa, pastor. Algo interesante que quiero compartir con ustedes. Escuche esto. Nuestras adversidades, Dios quiere utilizarlas para crear en nosotros su carácter, y que la adversidad me haga a mí producir el deseo de mi Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Pero a veces nuestras adversidades nos llevan a reflejar lo que el enemigo desearía. Repito, a veces nuestras adversidades nos llevan a reflejar lo que el enemigo desearía. Le explico. ¿Cuántos saben que hubo un hombre que caminó sobre las aguas? ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Verdad que sí? Cristo. Cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, allí Pedro le da fiebre de hacer lo mismo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? Corra. ¿Qué dijo Pedro? Si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Ven? Quiso creer. Sí, allá voy, espérate. Se bajó de la barca y comenzó a caminar. ¿Qué sucedió cuando comenzó a caminar?
Ajá. Ajá. Vio el viento, la tempestad y comenzó a hablar las lenguas del ahogado. Blu, 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 blu. Comenzó a hundirse. Cuando comenzó a hundirse, ¿qué gritó? ¿Qué gritó? Corre, corre, corre. ¿Qué gritó? Exactamente. Auxilio. Llamen al 911, ¿verdad? Histérico, desesperado, bien show. Y ahí, y hundiéndose, ¿verdad? Que ajá. Cuando Pedro gritaba así, es porque él pensaba que se iba a ahogar, sí o sí. Lo que pensó, hoy me voy a morir. Jesús le extendió la mano. ¿Qué Jesús le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué? Oiga, agárrese hasta el moño porque hoy se le ve baratal. Oiga esto. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe qué? Pregúnteme qué. La palabra dudaste en griego es conocida como distazó. La palabra distazó en griego significa duplicar. ¿Quién quería que Pedro se ahogara? El enemigo. No recuerdo una ocasión que Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado, he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, Pedro, Satanás quiere acabar contigo. Tienes que apercibirte. ¿Quién quería acabar con Pedro? ¿Quién quería acabar con Pedro? Satanás. Cuando Pedro dijo auxilio y se comenzó a comportar como un hombre que se estuviera muriendo, cuando Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Le estaba diciendo, distazó, le estaba diciendo, ¿por qué duplicaste el deseo del diablo? Si alguien quiere muerte, que alguien quiere verte muerto, es Satanás. Y cuando viste el fuerte viento, en vez de afirmarte en mí, lo que hiciste fue que duplicaste el deseo del diablo. El diablo quería matarte y tú actuaste como si te estuvieras muriendo. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué duplicaste lo que el diablo te desea? ¿Entendió eso? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces con nuestras palabras lo que nosotros hacemos es que duplicamos lo que el enemigo nos desea. ¿Cómo está? Ahí muriéndome. Ahí arrastrado. Estás duplicando lo que el enemigo desea. Duplicando lo que el enemigo desea. Me avisa, pastor. Está duplicando lo que el enemigo desea. Por eso yo le invito, gloria a Dios, por eso yo le invito en la noche de hoy, 762-5467, 598-0535. No duplique lo que el enemigo desea en su vida. No reproduzca el deseo del enemigo. Los que me están escuchando por radio, tu familia está en las manos de Dios, tu matrimonio está en las manos de Dios. No profetice destrucción sobre ti mismo. No, vamos a tratarnos como Dios desea que nosotros seamos. Vamos a restaurarnos, vamos a ayudarnos, porque nosotros no le vamos a dar lugar al enemigo. Nosotros vamos a reflejar lo que Dios desea para nuestra vida. Gloria al Señor, 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 gloria al Señor.